Bueno, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y con calidad de grave y urgente un proyecto de resolución que pide al Poder Ejecutivo la incorporación del estudio de anticuerpos antitransglutaminasa al PIAS, al Plan Integral de Atención en Salud. Sí, noticia que pasó desapercibida, pero tiene como fin obligar a los sistemas de salud a estudiar la sangre de los uruguayos para diagnosticar la enfermedad celíaca y controlar la adherencia a la dieta sin gluten. Quienes trabajan en el tema dicen que con este proyecto Uruguay daría un paso importante en pos de la detección de la enfermedad celíaca. Una enfermedad que, sin lugar a dudas, genera problemas para miles de uruguayos a la hora de alimentarse. La celiaquía, una enfermedad que produce inflamación en el intestino delgado y un daño en su revestimiento y que en Uruguay ataca a 1 de cada 100 personas. Es un montón. Sí. Bueno, y por lo tanto se estima que en nuestra población son unas 34.000 personas, pero escucha esto, de las cuales solo un 10%, 3.400 lo saben. Sí, y años atrás no eran muchos los que sabían que era ser celíaco, aunque hoy todos conocemos a alguien que padece esta enfermedad. Sí, y hay un dato complejo. La incidencia de la enfermedad aumenta un 7,5% por año a nivel global. Es decir, cada año hay más casos diagnosticados. Sí, ¿crece la enfermedad o crece el diagnóstico? Totalmente. Bueno, ¿cuáles son las causas y los síntomas de la celiaquía? ¿Qué implica ser celíaco? ¿Y cuáles son los pedidos que tienen los celíacos, no solo para la detección temprana, sino también todos los costos que están asociados a su enfermedad? O sea, tenemos una lista de precios, las cosas en su sitio es un relevamiento de precios. No me digas. Sí, El loquito de los precios. El loquito de los precios. Claro. ¿Cuánto sale ser celíaco en Uruguay? ¿Cuál es el precio por mes de una canasta básica sin gluten? Bueno, vamos a poner la realidad de los celíacos en su sitio. Qué putada que no puedo comer gluten. Me siento Milhouse Van Houten. Debajo de la almohada tengo un cúter para rajar, hijos de pute. Mira, te lo explico tal como sale de mi mente. Bueno, empecemos por definir si les parece una enfermedad que en Uruguay mantiene la estadística de 1 cada 100 personas. Aunque según la Organización Mundial de Gastroenterología, por cada caso de enfermedad celíaca diagnosticado en base a sospecha clínica, habría muchos más que permanecen sin diagnosticar, ya sea porque estaban latentes, silentes, mal diagnosticados o asintomáticos. En Uruguay existe además una brecha de género, ya que aproximadamente el 70% de los diagnósticos corresponden a mujeres frente a un 30% en los hombres. Mi comida es sin gluten con dibujito. No puedo una amiguita ni un poquito. Sin trigo ni avena y sin cebada. Tampoco con centeno. Bueno, la enfermedad celíaca es una afección autoinmune que daña el revestimiento del intestino delgado. Sí, como decíamos, ¿no? Este daño proviene de una reacción a la ingestión de gluten, una sustancia que está en el trigo, en la cebada, en el centeno y posiblemente en la avena y también en alimentos elaborados obviamente con estos ingredientes. Claro, y el tema es que el intestino dañado no puede absorber por completo los nutrientes de los alimentos. Y es esa limitación en la capacidad de absorción la que hace que se generen problemas en diferentes partes del organismo dependiendo del paciente, ¿no? Por lo tanto, deben mantenerse en realidad sin consumir productos que contengan trigo, avena, cebada y centeno. De ahí es que viene la sigla TAC con doble C. Ahí va, trigo, avena, cebada y centeno. Por eso es tan importante la información. Como dicen desde la Fundación, saber si sos celíaco te cambia la vida. Y ahí arranca el primer problema. Como te decíamos, hay un subregistro importante que perjudica el día a día de miles de uruguayos que hoy no tienen ni idea que son celíacos. Sí, acordate, 1 de cada 100 son celíacos, pero un 60% no lo sabe. Por eso, en estos casos, siempre es mejor escuchar en primera persona los problemas asociados a una circunstancia que puede estar pasándote a vos y no te das cuenta. Flavia es mamá de una chica con celiaquía, la diagnosticaron a los 4 años, hoy tiene 22, pero el camino empezó muchísimo antes, ¿no? Sí, cuando no entendían por qué no crecía, porque su panza un día estaba distendida, otro día estaba hinchada, un día estaba estreñida, con dolor de estómago casi permanentemente después de comer. Claramente algo no estaba bien. La diagnosticaron a los 4 años, hoy tiene 22. Tuvimos mucha suerte de cruzarnos con profesionales de la salud que hicieron los estudios necesarios. Sabemos que no siempre pasa porque los estudios son costosos y no siempre se piden y el diagnóstico se retrasa. En nuestro caso, llegaron los análisis, la biopsia con anestesia general a sus 4 años y la certeza confirmando que padecía celiaquía. En 2007 no había casi información y cuando llegó el diagnóstico sí fue un alivio, pero también fue un duelo. El duelo
de que la vida que imaginábamos para ella ya no iba a ser igual. Después, lo más difícil, aprender a vivir y convivir con la enfermedad, aprender qué podía comer, aprender que una mínima contaminación cruzada podía enfermarla y el avance que habíamos logrado en ese tiempo lo perdíamos en un segundo. Mi otra hija no tiene celiaquía y en la misma casa fuimos aprendiendo todos juntos, fundamentalmente la inclusión. Hoy tiene 22 años y cuando miro para atrás sé que no fue fácil. Hubo dolor, frustración y muchas lágrimas en silencio, pero también sé que todo eso nos enseñó algo que vale para toda la vida. Nos enseñó a todos el verdadero significado de la empatía y la inclusión. Es en gluten. Bueno, ya vamos a hablar de precios y de la angustia que genera no solo en celíacos, sino también en sus familias, ¿no? La escuchabas a Flavia que decía, bueno, tuvimos que todos aprender, no solamente la persona que es celíaca, sino el entorno, porque la contaminación cruzada termina siendo un problemón de todo eso que vos estuviste remando y de todo el trabajo diario. Tremendo esfuerzo que te lo arruina una cosa menor, ¿no? Pero sigamos el hilo del diagnóstico, sí, si les parece. El avance de la ciencia ha permitido la detección de una serie de modificaciones temporales y dos confirmaciones. Una, el rechazo a estos alimentos puede aparecer en cualquier momento de la vida, Claro. de un segundo al otro, Total. ¿no? Y por otro lado, que los familiares de quienes la padecen tienen un mayor riesgo de contraer esta enfermedad. Sí, ese es un buen dato, ¿no? Por eso cuando más temprana es su detección, obviamente mayor es la eficacia del tratamiento. Y de hecho, como te contábamos, muchas familias uruguayas sufren por no tener un diagnóstico cuando se enfrentan, por ejemplo, a picos de la enfermedad o a manifestaciones que los dejan en un hospital y no entendés por qué. Y a pesar de esta realidad, la legislación y sobre todo la velocidad con la que se ataca esta situación parecería no ser la adecuada. Sí, nuestro país incorporó en su legislación las primeras normas acerca de la celiaquía a través de la sanción de la ley 16.096 o ley de enfermedad celíaca del 26 de octubre de 1989, declarando de interés nacional su estudio e investigación. Dentro de los aspectos operativos de esta norma legal, se mandató al Ministerio de Salud Pública la creación de un registro nacional de enfermos celíacos, así como la obligación a las instituciones de asistencia médica, tanto públicas como privadas, a comunicarle una nómina de pacientes afectados por la enfermedad detectados en cada periodo semestral. Sí, unos años después, 5 de diciembre de 2007, en la ley 18.211, que es la que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, en el capítulo 5, artículo 45, en materia de cobertura de atención médica, se establece que las entidades públicas y privadas deben suministrar a la población usuaria programas integrales de prestaciones de forma preceptiva. Desde aquella iniciativa hasta hoy no se ha logrado modificar ni ampliar el acceso y la investigación, un reclamo de las organizaciones de celíacos que están convencidas que es necesaria la realización de cambios urgentes en materia de detección precoz de la celiaquía. Claro, estaba en la letra, pero no se termina aplicando. Exactamente, y el motivo es clarísimo, lo que te venimos diciendo, es una enfermedad que tiene 1 de cada 100 uruguayos, pero más del 60% no lo sabe. Claro, por eso es tan importante avanzar con el diagnóstico. Las consecuencias de tener esta enfermedad son graves problemas de salud a edades tempranas en muchos pacientes, se generan daños irreversibles en la mayoría de los casos. Buscando una solución, la Cámara de Diputados aprobó hace algunos días y prácticamente por unanimidad un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo la incorporación del estudio de anticuerpos antitransglutaminasa al Plan Integral de Atención en Salud. Lo dijiste bárbaro y de corrido, Pepe. Esto decía en la Cámara la diputada Nivia Reich. Esta circunstancia configura un problema de salud pública relevante en tanto un número importante de personas cursa la enfermedad sin diagnóstico con el consiguiente riesgo de complicaciones evitables. La ausencia de una incorporación expresa y preceptiva de estos estudios dentro del PIAS, de lo que es el Plan Integral de Atención de Salud, puede generar barreras de acceso, comprometiendo el principio de equidad en el sistema sanitario y perpetuando situaciones de subdiagnóstico. Desde el punto de vista jurídico, la iniciativa se inscribe en el deber del Estado de garantizar el derecho a la salud conforme a los principios constitucionales y a los compromisos asumidos en materia de derechos humanos. Desde la perspectiva de lo que es la economía de la salud, la incorporación de estos estudios resulta altamente justificada. El diagnóstico precoz permite reducir costos asociados a complicaciones derivadas de la enfermedad no tratada, incluyendo lo que es las hospitalizaciones, las patologías asociadas, los tratamientos prolongados, lo que también significa la pérdida de productividad. Te voy a decir algo importante.
total. Primordial, muy necesario. Y bueno, como decía Reich, ¿no? La detección es importante a la hora de aplicar soluciones o por lo menos de legislar, ¿no? Sí, decíamos que es una enfermedad que puede generar daños irreversibles, por eso es tan importante detectarlo de forma temprana. Y acá nos pregunta un oyente si la celiaquía mata. Y estaba mirando los posibles daños que genera, sobre todo cuando no es tratada. Daños crónicos en el intestino delgado, malabsorción de nutrientes, anemia, osteoporosis, problemas de crecimiento en niños, que lo hablaba la mamá de Flavia, un mayor riesgo de enfermedades autoinmunes y de ciertos tipos de cáncer, así que sí, o sea, claro, no es que maten no sí mismo, no tratada, directamente o no, pero indirectamente. ¿entendés? Claro, O sea, sí. por todos los daños que genera. Hay sí. muchos mensajes, hay uno que Dale. dice, si les hago una consulta, ya que están con el informe, esa es una enfermedad nueva, ¿verdad? Hasta los años 90 y pico ni se escuchaba de la celiaquez. Bueno, pensamos lo mismo, ¿no? O creo que en el ideario popular está eso de, bueno, es algo nuevo. Areteo A ver. de Capadocia, hace 2000 años hablaba de estos síntomas que se documentaron como indigestión crónica, pero si querés no tomes eso y nos vamos más adelante en el tiempo. En 1950, y esto ya totalmente confirmado, el pediatra holandés William Dyke demostraba que el trigo era el causante de la enfermedad, marcando un antes y después en el diagnóstico. O sea, 2000 años por lo menos tiene. Sí, y más cercano 76 años del diagnóstico, o sea que no es una enfermedad nueva, aunque es verdad que se habla poco y el oyente ahí tiene un punto, ¿no? Bueno, y ahí también estábamos hablando de la detección y la importancia de la detección, ¿no? A la hora de aplicar soluciones. Y justamente, si un resultado de esto da positivo, será necesaria una biopsia intestinal que dé certeza de la enfermedad para actuar en consecuencia. Sí, es para confirmar Exacto. ese primer resultado. Claro. Una vez diagnosticada la enfermedad, se sigue un estricto tratamiento en el que una alimentación basada en productos sin gluten es lo primordial. Claro, tratamiento que siguen, entre otros, también varios legisladores Que estaban en sala en ese que momento. estaban en sala, que levantaron la mano ese día, como Dolores González. En los últimos años hubo varios impulsos individuales y también colectivos en pos de contribuir en lo que es la mejora del abordaje de la enfermedad, eso sin lugar a duda. Muchas veces después no termina resultando en nada, porque a veces son bastante ambiciosos, partiendo de la base de que siempre el problema que despierta como más visibilidad es el tema de los costos. Hay un abanico enorme de acciones para tomar. Esta que se propuso en la Comisión de Salud, pero va a tener un impacto brutal. Ayer incluso en la Cámara, por suerte fue, como te decía, por unanimidad. A mí personalmente me motivó a acompañar la solicitud al Poder Ejecutivo porque yo tengo celiaquía, soy miembro activo hace muchos años de la Fundación Celíacos UI y soy consciente, veo en mi diario vivir todo lo que falta por recorrer. Hay países que van mucho más avanzados que nosotros, entonces como que de a poco vamos tomando acciones que todas apuntan a una inclusión real y a tener una sociedad informada, con conciencia y con empatía, porque a veces se puede pensar que de repente tener celiaquía es no comer ciertos alimentos y en verdad es mucho más profundo. Bueno, en este aspecto, y como decía González, ¿no? Nos encontramos con muchas variables que cambian cuando sos celíaco. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de llegó precios. un mensaje acá que decía, y el precio de los productos sin vamos tal, a una hablar. locura. Están loquitos los precios acá. Cantidad de Vos tranquilo que vamos a ir. productos, o sea, disponibilidad también, ¿no? Bueno, Porque eso ni que hablar. no se Sí. consigue todo, aunque ha mejorado en los últimos años. Mirá y el tema de los precios. Mirá ¿no? el 083, dice vos. Solamente los cerveceros se rompieron la cabeza para hacer cerveza sin gluten y lograron hacer una base de arroz. Menos mal, sino qué vida sería, ¿no? Estaba pensando en tomar birra, por ejemplo. Claro. Los alimentos justamente de estas características tienen un alto valor, por lo que muchas veces se hace de difícil acceso, sobre todo para personas de contextos vulnerables. Por ejemplo, escuché los números que vamos a manejar ahora. En números de la Unión Europea, los celíacos del primer mundo están obligados a evitar aproximadamente el 70% de los alimentos comercializados. Claro, que no lo pueden tocar, no lo pueden comer. claro, total. Bueno, y no es que le falte incentivo, porque en realidad en cantidad de gente es un montón, ¿no? Se calcula que el mercado global de alimentos sin gluten podría alcanzar los 8.880 millones de dólares este año 2026, con una tasa de crecimiento al año de 9,7%. O sea, hay un mercado. Sí, hay un mercado efectivamente. vivo y creciente. A pesar de esto, los comerciantes con los que pudimos hablar afirman que los productos sin gluten son más caros mundialmente debido a la certificación de plantas y la menor escala de producción. O sea, menor producción, claro. Aumento de costos, obviamente. Bueno, pero si eso pasa en Europa, imagínate en Uruguay, ¿no? Sí, vamos a escuchar a Lili Casabán, que es integrante de la Fundación Celíacos UI.
Una canasta básica para una persona celíaca suele costar entre 2 y 3 veces más que una canasta común, según relevamientos recientes. Para ponerte en contexto, la harina de arroz apta para celíacos, 149 pesos. Unos tirabuzones, 90 pesos. Y fideo tirabuzón para un celíaco, 119 pesos. Un pan lactal, 109, versus un pan lactal apto para celíacos, 240 pesos. Pan rallado común, 63 pesos. Y un pan rallado apto para celíacos, 331 pesos. Básicamente, comemos milanesas de oro. Y aprovecho y te pongo en contexto respecto del beneficio del INDA para celíacos, que el INDA, como bien sabrás, es el Instituto Nacional de Alimentación en Uruguay, otorga beneficios mínimos para celíacos en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que consiste o en una canasta mensual de alimentos sin gluten, o en algunos casos les transfieren a través de la tarjeta de Uruguay Social recursos mínimos para que puedan cubrir sus necesidades. Nadie sabe cómo empezó, con meteorito volador. Qué diferencia, ¿no? Es impresionante. El pan la lactal diferencia. para común y el para celíaco, el pan rallado. Sí. Claro, milanesa de oro, decía. Totalmente. Bueno, mirá, está claro, ¿no? La cantidad de productos y sus precios son los principales problemas a la hora de comprar alimentos para celíacos. Así que hicimos un relevamiento de 9 productos básicos que tengan su presentación con y sin gluten para comparar precios, ¿no? Sí, Sí, un informe me perdí con el gluten. Sí. Un informe de mayo del 25 que elaboró la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía llegó a la conclusión de que en promedio los productos aptos para celíacos en Uruguay son 131,5% más caros que sus equivalentes. Impresionante. Con gluten. Y acordate lo que te decimos, esto no elige barrio, no elige estrato social. No, claro. Digo, hay un montón de gente por ahí en situaciones de vulnerabilidad jodida que capaz que ni saben que tienen gluten, que Sí. tienen celiaquía. Que tienen celiaquía. Ni edad, ¿no? Porque Claro. hay un oyente acá que Bueno, dice, y los total. niños, por ejemplo, que por ahí Totalmente. no están enterados de que tienen esta enfermedad. Totalmente. Bueno, la mayor brecha, y por lo que escuchábamos, se encontró en harinas, siendo las alternativas aptas para celíacos más caras, mostrando una brecha de precios del 250%. Sí, Harina de trigo seguro. versus mezclas sustitutas. Y como bien decía el oyente, ¿no? Las cervezas mostraron una brecha menor, 23% entre las presentaciones aptas para celíacos y las que no lo son. Ahí decía una oyente. A tomar birra todo el Sí, día. ya están en el Claro. mercado, por eso. Una oyente también decía, sáquenle del IVA a los productos Bueno, para ni que celíacos, hablar, ¿no? ni que hablar. Esa sería una de esas medidas como de contemplarlos. Pero si les parece, vamos al relevamiento que se hizo por el Departamento Periodístico de las cosas en su sitio, O sea, Daro. de Va. estos precios. Estás de fiesta y te quieres drogar, pero vas de sano y te quieres cuidar. No comes carne porque te da asco, comes tofu en lugar de lácteos. El McDonald's lo tienes vetado, no comes azúcares refinados. Parece que esta fiesta va a ser un tostón, pero yo tengo tu solución. Tengo palomas sin gluten. En el supermercado, un pan de molde. Tengo farlopa sin gluten, No, dijo, no, me pareció a mí. Da cierta gracia la cantidad de música que encontraste, Darío. No, laburé. Es música sin Me gluten. puse la lucecita en la frente y fui como un minero, ¿entendés? En YouTube. Bueno, en el supermercado, un pan de molde puede tener un costo de entre 90 y 130 pesos, ¿no? Dependiendo de la marca, un pan común. Pero encontramos un pan sin TAC, pan lactal sin gluten y sin lactosa de 970 gramos, graviola por ¿Cuánto? 469. Ah, 500 mangos. tenés un casamiento, lo llevas de regalo, quedás bárbaro con esto. llevas Dice que cuatro, ahí ¿le llevas cuatro? decían del precio también podía ser de 200 y pico, ¿no? Claro. O sea, tenés variedad. Hay de todo, Sí. claro, Obvio. totalmente. Bueno, Y un kilo de fideos, por ejemplo, ¿qué preferís? ¿Qué te gustan más, moñitas o tallarines? tallarines. Bueno, un paquete de medio kilo de tallarines Cololó tiene un costo aproximado de 65 pesos, aproximadamente, ¿no? Bueno, pero unos fideos de harina de arroz Blue Panda, por ejemplo, tirabuzón de 500 gramos, 119 pesos. Y no son tallarines. No. Sí, ni hablar de la pasta rellena, ¿no? Por lo que Claro. cualquiera de nosotros pagaría entre 120 y 140 pesos en un supermercado. Los celíacos lo tienen que pagar a 250 o 300 pesos. ¡Ah! Sí, Para bueno. cosechando estaba divino esto. Sí.
Y ahí, como decía Daro, la cerveza tiene la menor diferencia de precios. Mientras una Pilsen de 340 la podés pagar 65 pesos, una Patricia sin gluten cuesta 76 pesos. Ojo que las cervezas aptas para celíacos importadas también cuestan en promedio 81% más que las nacionales. Y hablando de otros productos, ¿no? Las galletas básicas, por ejemplo, las galletitas María. La María, la de la escuela, la de la ¿no? escuela. Sí. Paquete de 300 gramos, 134 pesos. Está bien. ¿Está? Bien. 141 pesos. Te puede llevar un paquete de María de arroz, Sí. o sea, apto para celíacos, pero claro, de 110 gramos. Un tercio Claro. al mismo precio, un poquitito más todavía. Exacto. Es bueno aclarar que hablamos de los elementos más económicos de la canasta de un celíaco y no mencionamos, por ejemplo, productos más específicos como una torta ya Claro, pronta, por ejemplo. eso también te achicás. Vos no Claro. podés comer solo pan de molde y galleta María No, la todo verdad el que día, claro. Entonces llega un momento que es terrible. Podríamos seguir Sí. toda la mañana, la verdad, porque el resultado en todos los productos que pudimos relevar fue que un celíaco gastaría 2/3 más que una persona sin ningún problema asociado a la celiaquía. Es una locura. Sí, ponete en el lugar de las personas más vulnerables, como decías vos, económicamente. ¿Qué tanto más complejo va a ser esta cuenta sí. de lo que tienen Mes que a gastar? mes es terrible. Y hay Sí. otras enfermedades que también Sí. sufren estas cosas, la diabetes. La por diabetes ejemplo, va muy ¿no? enganchada, Claro. claro. Por eso la importancia de aplicar políticas de Estado que cuiden a este porcentaje importante de La uruguayos. importancia también de una rápida aprobación del proyecto por parte del Ejecutivo y la necesidad de este programa de poner la celiaquía En su sitio. Lo llaman Pará, 11 de la mañana, 30 minutos. Informe a cargo Informe de... a cargo de Daro Neviula. Claro, Tremendo no, informe. estuvo lindo, ¿no? Y la verdad, mucha gente que en el camino yo hablando con ellos, ¿no? Están muy entusiasmados de que el Poder Ejecutivo acelere los procesos y rápidamente ponga a discusión esta ley o este proyecto que obligaría a todos los sistemas a hacer el testeo. Hacer el testeo, que es algo tan simple, pero que de verdad te puede abrir los ojos a vos que tenés celiaquía y no te das cuenta. Sí, si te sentís mal, capaz que Claro, es no una de te- las primeras total. cosas que tenés que pensar. Eduardo nos dice, chicos, ¿la pasta de dientes tiene gluten también? ¿Es un chiste? Bueno, no sé, no. No lo sé. Fa. No. No, pará, no nos pregunten qué tiene gluten y qué no tiene gluten, no tenemos ni idea. También hay que tener en cuenta medicación para otras dolencias que no pueden ser dados a un celíaco, dice Sonia. Medicación, mirá. Sí, tengo 54 años. Hace 2 que me enteré que soy celíaca y fue con un análisis de sangre especial que me mandó la reumatóloga. Nada que ver, ahí enseguida me mandó a la gastro que me lo confirmó. Bueno, ¿Cuántos mucho, casos habrá sí, como es este, no? increíble. Daro, Sí. buen día. Con respecto al tema, ¿averiguaron de dónde parten esos precios elevados? ¿Acelu cuánto cobra por las certificaciones a las Bueno, está bien. a las empresas por cada producto? Bromatología, ¿cuánto cobra por la certificación? Los precios no parten de quién lo vende, parte de todos los que la juntan en pala antes de que lleguen los productos al comercio. Bueno, no sé dice si la juntan Verónica. en pala, porque requieren mucho más control y los controles salen caros también, ¿no? Sí, ¿Se claro. entiende? Sí, claro, Más allá esa de la- certificación decís vos, ¿no? Más- Claro. Exacto, la certificación y los temas de escala que también hablábamos a nivel Claro, de totalmente, mercado, sí, ¿no? por supuesto. Otro mensaje dice, en el caso del pan rallado pueden empanar con harina de maíz, con polenta, lo que hay que hacer es una canasta básica para celíacos donde solamente se ve andan 100%, no sé qué significa eso, desde fiambres hasta todo lo que son comidas que puedan comer pura y exclusivamente para celíacos, y ahí tendría que hacer hincapié las mutualistas. Imagínense una persona que sea paciente renal, diabético, hipertenso, celíaco y cardíaco. No lo llevamos a vivir, lo estamos condenando a morir. Totalmente. Y si le bajamos el IVA a un 15% para todos los alimentos, pregunta Delga. Por ejemplo. Mira, desde que llegué a Nueva York empecé a sufrir del gluten y me jactaba con todo el mundo de que en Uruguay poca gente sufría esta enfermedad porque la mayoría de los alimentos eran orgánicos, pero ahora con el alteramiento del trigo y de varios alimentos en Uruguay ya se está sufriendo de lo mismo. De ahí que se piense que es una enfermedad nueva y que en los 90 es verdad. Poca gente sufría de esa patología. Yo no sé si poca gente sufría de esa patología. Creo Se que conocía había poco, poca gente quizás. diagnosticada, claro. Claro, mirá lo que dice Sonia, por ejemplo, no todo es aceptable. Somos especialistas en leer en el súper los ingredientes y muchas veces dicen que tienen trazas de trigo o no figuran algunas cantidades mínimas que son de contaminación cruzada. Bueno, en relación a eso, Ahí tenés te Eduardo, abriste una puerta. que es Sí. el que nos decía lo de la pasta de dientes, dice, mi hijo es celíaco, por eso lo comento, Mirá. y me dice, la yerba también es una locura. Buah.
La yerba también podría tener esas trazas. Mirá, Hugo, no solo los celíacos, los diabéticos, soy tipo 2, tenemos que pagar mucho más caro los productos sin azúcar. Claro. Y ni hablar que esos productos son contados con los dedos de una mano. Bueno, esa es la otra. La variedad que tenés, ¿no? Hay una gondolita ahí, medio chiquita, medio escondida. Sí, los que tenemos Hashimoto tampoco podemos comer harinas, no solo los celíacos, es una enfermedad autoinmune, dice Eira Stella. Las pastas de dientes, algunas pueden usar ingredientes derivados de almidones, espesantes o saborizantes que podrían provenir de trigo, avena, cebada o centeno, aunque no es lo más común. Hay solo una que no tiene acá, una pasta de dientes, nos manda otro oyente que no tiene gluten. Hay canasta gluten básica, perdón, Pepe, sí. Hay canasta básica, pero solo para quien no tiene los medios. No se imaginan ir a un bar con él. Ya decidió no ir a más nada, habla de su hijo. Bueno, claro, vas a un restaurante y te dicen, pero mirá que tiene poquita harina. Sí, seguro. Pero maestro. Hay un tema también que dicen por acá del gluten oculto, que está en algunos casos como embutidos, salsa, soja, ketchup, caldo, yogur saborizados, snack, golosinas, que suelen llevarlo, aunque no siempre aparecen las etiquetas. Hola, gente linda, yo soy diabético y la verdad no puedo hacer dieta, no me alcanza mi jubilación y el médico, por más que me responde y le explique que no entiende ayuda, no tengo del Estado, es imposible, me pongo en el lugar de esa gente celíaca, qué cosa tremenda, dice Héctor también por WhatsApp. Bueno, muchos mensajes al 6900, también por WhatsApp, 092 690. ¿Se acuerdan cuando Kellogg's tuvo que tirar toda la producción para celíacos porque se contaminó por no limpiar las máquinas? Dice, no me acordaba. Sí. No, mi hermana es celíaca, lo descubrieron hace 40 años porque estaba muy cansada y tenía anemia, ¿no? Algunos de los indicadores que pueden ser llamadores, ¿no? Pero es increíble la cantidad de mensajes. Se dan cuenta que en el fondo hay algo ahí, ¿no? Claro. Que por más que parece... de subregistro. Claro, totalmente. ¿Tenés alguno más, Pepe, o nos vamos a la tanda? Uno más por acá que se me perdió ahora, que hablaba de unas mellizas. Mira, Pepe, te leo uno para vos. Sí. Pepe, esto te dice que están todos para hacer negocio con las enfermedades. ¿Por qué no van al origen, que es el proceso del trigo? Ahí puede estar el problema. Dice otra persona por acá. Bueno, mucha gente opinando. Sí, puede ser. ¿Pueden también hacer informes sobre los alérgicos a la proteína de la leche? Fede. Listo, informe pronto.